¿Estás cansado de trabajar duro y seguir luchando con el dinero a pesar de seguir las reglas tradicionales del éxito financiero? ¿Alguna vez sientes que algo no está del todo bien con cómo funciona el dinero? Bueno, prepárate para aprender algunos secretos reveladores que los ricos normalmente no te cuentan sobre el dinero. En primer lugar, debes olvidar la idea de que simplemente trabajando duro, estudiando duro y ahorrando mucho te hará rico. Esa es una forma segura de seguir siendo pobre. ¿Alguna vez has conocido a un millonario que se hizo rico con un trabajo regular y ahorrando dinero? Probablemente no. El camino habitual de ir a la escuela, conseguir un trabajo y ahorrar dinero no es la clave del éxito financiero. Nos mantiene estancados y dependientes de otros. En este video, descubriremos los secretos del dinero y cómo puedes usarlos a tu favor. Aprenderás cómo construir riqueza desde cero y liberarte del ciclo de trabajar duro para obtener poco beneficio. Al final de este video, te darás cuenta de que hacerse rico no siempre requiere un trabajo bien remunerado, un título universitario o grandes ahorros. Se trata más de entender cómo funciona el dinero y tener la mentalidad, habilidades y estrategias correctas. Los ricos que controlan el sistema no quieren que sepamos cómo funciona realmente el dinero. Quieren que nos quedemos pobres para poder seguir aprovechándose de nosotros. Antes de profundizar, entendamos cómo funciona la economía global. Piensa en la economía global como un océano enorme donde muchos grupos diferentes, incluidos gobiernos, instituciones financieras como bancos y firmas de inversión, empresas y personas comunes como tú y yo, nadan juntos. Es un sistema complejo, como un gran rompecabezas, y estas instituciones juegan un papel importante. Lo que hacen puede afectar a las economías en todas partes. ¿Pero qué hay de nosotros, la gente común? ¿Estamos simplemente observando todo esto suceder, o también tenemos un papel? El papel del individuo en la economía global, nuestras elecciones, hábitos de gasto y decisiones de inversión como individuos tienen un impacto colectivo en la economía. Si bien los gobiernos e instituciones tienen un poder significativo en nuestra economía global, la idea errónea de que los gobiernos y las grandes corporaciones controlan únicamente la economía global es generalizada porque a menudo escuchamos sobre sus acciones en las noticias. Pero en realidad, la economía global es como una sinfonía con varios jugadores, gobiernos, instituciones financieras, corporaciones e individuos, cada uno contribuyendo a la melodía general. Comprender esta complejidad nos ayuda a tomar decisiones más informadas y a darnos cuenta de nuestra agencia como individuos para dar forma a nuestro destino financiero dentro del panorama económico global. Así que la próxima vez que alguien afirme que los gobiernos y las grandes corporaciones lo controlan todo, sabrás mejor. No se trata de señalar con el dedo al gobierno o a las grandes corporaciones, se trata de entender cómo funciona el dinero, crear múltiples flujos de ingresos y aprovechar los sistemas existentes. Es un viaje empoderador que comienza con la educación y un cambio de mentalidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos acumulan riqueza fácilmente mientras que otros luchan de cheque en cheque? La respuesta radica en nuestro sistema educativo y las creencias inculcadas en nosotros desde una edad temprana. Nuestra sociedad tiende a entrenarnos con una mentalidad pobre, sugiriendo que el dinero es escaso y que deberíamos ahorrar en bancos. Sin embargo, hay un truco: los bancos usan nuestro dinero para prestar a los más ricos que saben cómo multiplicarlo, mientras que nosotros ganamos intereses mínimos. Considera las biografías de multimillonarios como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk, muchos de los cuales no terminaron la escuela o la abandonaron. Esto no es una invitación a dejar la escuela, la educación es valiosa. Sin embargo, las escuelas a menudo no enseñan las verdaderas reglas del dinero o el espíritu empresarial. Si bien enfocarse en conseguir un buen trabajo no está mal, trabajar para los sueños de otra persona tiene sus límites. La mayoría de los multimillonarios comenzaron a construir sus fortunas cuando dejaron de ser empleados. Los ricos siguen un conjunto de secretos ocultos que no se enseñan comúnmente en las escuelas. Una regla crucial es que no trabajan por dinero. La clave es cambiar nuestra mentalidad, centrarnos en construir activos generadores de ingresos e invertir en empresas con potencial de crecimiento. Las personas ricas ven el dinero como una herramienta, usándolo sabiamente para crear oportunidades y multiplicar su riqueza. Estas estrategias rara vez se enseñan en los sistemas educativos tradicionales, lo que lleva a conceptos erróneos sobre el dinero. Es hora de liberarnos de estas ideas y buscar fuentes alternativas de conocimiento. Al abrazar la sabiduría de los empresarios exitosos y aprender la verdad sobre el dinero, puedes encaminarte hacia la libertad financiera y construir tu propia fortuna desde cero. 2. Rastrear y proteger tu dinero. Es crucial que protejas tu dinero ganado con esfuerzo de los riesgos financieros. Para proteger tu dinero, comienza por rastrear tus ingresos, gastos y ahorros. Este paso fundamental puede parecer aburrido, pero proporciona una comprensión clara de tus finanzas. Rastrear ingresos implica saber cuánto dinero entra, incluido tu salario, trabajos paralelos o ingresos pasivos. Esto ayuda a identificar oportunidades para aumentar los ingresos y tomar decisiones financieras informadas.
Monitorear los ahorros es esencial para evaluar el progreso hacia los objetivos financieros. Va más allá de simplemente apartar dinero, implica observar y hacer crecer los ahorros activamente con el tiempo. Presenciar el crecimiento de tus ahorros actúa como motivación y refuerza la importancia de proteger tu dinero. Sin embargo, el seguimiento es solo parte de la batalla. También debes proteger tu dinero de posibles amenazas. Los parásitos financieros pueden adoptar la forma de inversiones engañosas, prestamistas depredadores o estafas. La educación es tu mejor defensa. Aprende sobre educación financiera y estrategias de inversión, mantente informado con noticias financieras y ten cuidado con las ofertas no solicitadas que prometen riquezas rápidas o rendimientos garantizados. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Tómate el tiempo para investigar. Recuerda, tu dinero es un activo valioso. Al mantener un ojo vigilante, puedes navegar con confianza por el panorama financiero, asegurando un futuro seguro y próspero. 3. Evita ahorrar en el banco. Muchos de nosotros hemos sido educados para creer que la mejor manera de manejar nuestro dinero es ahorrarlo en un banco. Nos dicen que trabajemos duro, ahorremos diligentemente y confiemos en que el banco administrará nuestro dinero de manera efectiva. Sin embargo, la verdad es que los bancos no necesariamente trabajan para nuestro beneficio, trabajan para sus propias ganancias. Considera esto, ¿alguna vez te has preguntado cómo los bancos acumulan enormes riquezas? Es porque usan el dinero depositado por personas como nosotros para multiplicar sus propias fortunas. Los bancos prestan nuestro dinero depositado a otros y ganan intereses de los prestatarios, mientras que nosotros recibimos intereses mínimos en nuestros ahorros. Para liberarte del ciclo de trabajar duro y ahorrar cantidades modestas, es hora de cambiar nuestra perspectiva sobre el ahorro. En lugar de simplemente ahorrar dinero en un banco, deberíamos concentrarnos en hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Permíteme guiarte. La clave es convertirte en un inversor en lugar de simplemente un ahorrador. 4. Convertirse en inversor. El término inversor puede sonar intimidante, pero no es tan complicado como parece. Ser un inversor significa poner tu dinero en activos o empresas que puedan crecer y generar ganancias, esencialmente tomar decisiones estratégicas para multiplicar tu riqueza con el tiempo. No estoy sugiriendo que arrojes todo tu dinero a empresas arriesgadas sin un plan. Lo que quiero decir es tomar decisiones informadas que se alineen con tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Una opción es explorar acciones y bonos. Invertir en el mercado de valores te permite convertirte en propietario parcial de empresas y a medida que les va bien, el valor de tus acciones puede aumentar, proporcionando apreciación de capital. Los bonos, por otro lado, implican prestar dinero a gobiernos o empresas y ganar intereses en tu inversión. Pero invertir va más allá de acciones y bonos, hay varios caminos como bienes raíces, fondos mutuos, fondos de índice e incluso comenzar tu propio negocio. La clave es diversificar tus inversiones, creando una cartera que se ajuste a tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Sí, invertir implica riesgos, y es crucial educarse y buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario. Si mantienes tu dinero en una cuenta de ahorros, te pierdes el potencial de crecimiento. Es como enterrar tu dinero en un frasco en el patio trasero, seguro pero no creciendo. Al hacer que tu dinero trabaje para ti a través de inversiones estratégicas, abres oportunidades para el crecimiento y los ingresos pasivos. Se trata de aprovechar el poder de la capitalización y acumular riqueza a largo plazo. Recuerda, no necesitas ser un genio financiero ni tener una gran suma para empezar. Comienza con pequeños pasos como invertir en fondos de índice de bajo costo o establecer un plan de inversión automático. La clave es comenzar en algún lugar y ser consistente. 5. Deuda e impuestos. La deuda y los impuestos son dos aspectos cruciales que a menudo se malinterpretan cuando se trata de acumular riqueza. Si bien la idea de la deuda puede sonar aterradora, los ricos entienden cómo aprovecharla a su favor, especialmente dentro de un sistema fiscal que los favorece. El consejo tradicional de trabajar duro, ahorrar dinero y evitar la deuda no se alinea con cómo acumulan riqueza los ricos. En cambio, utilizan sistemas de crédito para hacer que el dinero de otras personas trabaje para ellos, preservando su riqueza y minimizando el riesgo personal. El secreto radica en entender cómo funciona el sistema fiscal a su favor. Las personas ricas estructuran estratégicamente sus actividades financieras para minimizar el ingreso imponible legalmente. Se centran en ganancias de capital en lugar de ingresos tradicionales, utilizando la deuda como una herramienta financiera. Es crucial desafiar la narrativa que rodea a la deuda y los impuestos. En lugar de temerle a la deuda, entender cómo usarla sabiamente y aprovechar las ventajas fiscales puede crear oportunidades de creación de riqueza que de otra manera parecerían inalcanzables. Aborda la deuda y los impuestos con conocimiento y consideración cuidadosa, operando dentro de los límites de la ley. 6. Tu reputación financiera. Imagina tu reputación financiera como una especie de superpoder en el mundo del dinero. Es como un arma secreta que puede ayudarte a acumular riqueza y abrir puertas a oportunidades.
¿Pero qué es exactamente y por qué es tan crucial? En términos simples, tu reputación financiera es cómo te ven los demás cuando se trata de dinero. Es como un informe que muestra qué tan bueno eres manejando finanzas. Al igual que tener un buen nombre es importante, tener una sólida reputación financiera no tiene precio. Tu reputación financiera es como una moneda de confianza. Cuando las personas te ven como confiable, responsable e inteligente con el dinero, es más probable que hagan negocios contigo, inviertan en tus proyectos o te presten dinero. Es como tener una fuerte recomendación que dice que eres confiable y bueno con las finanzas. Pero no se trata solo de lo que piensan los demás de ti, también afecta cosas prácticas como obtener un préstamo. Cuando quieras pedir dinero prestado, los bancos y prestamistas miran tu reputación financiera. Si tienes un historial de pagar tus cuentas a tiempo, pedir prestado de manera responsable y no usar demasiado crédito, es más fácil obtener condiciones favorables de préstamo y tasas de interés más bajas. Por otro lado, si tu reputación no es tan buena, puede limitar tus opciones y hacer que pedir prestado sea más caro. Entonces, ¿cómo te aseguras de que tu reputación financiera sea excelente? No es tan difícil como parece. Solo necesitas desarrollar buenos hábitos financieros como pagar tus facturas a tiempo, manejar tus deudas sabiamente y tratar de mantener bajos los saldos de tus tarjetas de crédito. Estos hábitos muestran que eres responsable con el dinero y contribuyen a una reputación positiva. Recuerda, tu reputación financiera es una herramienta poderosa. Al construirla y mantenerla, no solo estás ganando dinero, también estás ganando confianza y oportunidades. 7. Enfoque proactivo en la resolución de problemas. En el ámbito de la construcción de riqueza, surge un arma secreta, la resolución de problemas. Los adinerados no sucumben a los desafíos, más bien, perciben los problemas como puertas de entrada al aprendizaje y al crecimiento personal. Abrazar una mentalidad proactiva, prever obstáculos, descomponer problemas en partes manejables y buscar perspectivas alternativas son estrategias clave que emplean para dominar la resolución de problemas y superar los problemas financieros. Cambia tu mentalidad, abraza los desafíos como oportunidades y desarrolla un enfoque proactivo al mantenerte informado y buscar conocimiento. La resolución efectiva de problemas puede allanar el camino para construir riqueza desde cero. Una diferencia clave entre individuos ricos y pobres radica en su perspectiva. Las personas ricas creen en sí mismas y en su capacidad para superar desafíos y alcanzar sus objetivos, mientras que las personas pobres a menudo ven los obstáculos como algo que no pueden superar. En lugar de encontrar formas de avanzar, pasan demasiado tiempo preocupándose por el problema. Esta tendencia autosaboteadora proviene de subestimar las propias capacidades. Por lo tanto, mantener una perspectiva positiva y creer en las propias habilidades puede impactar significativamente el viaje hacia el éxito financiero. 8. El costo de las decisiones en la construcción de riqueza. Este es un enfoque fundamental que los ricos a menudo usan cuando se trata de tomar decisiones financieras. Cuando las personas adineradas piden prestado dinero, lo hacen con confianza y fiabilidad. Entienden que pedir prestado implica más que simplemente obtener fondos, se trata de evaluar los términos de pago, los posibles rendimientos de la inversión y los riesgos asociados. Esta consideración cuidadosa les permite tomar decisiones que se alinean con sus objetivos financieros a largo plazo. Pero no se limita al endeudamiento, los ricos aplican el mismo enfoque reflexivo al invertir su propio dinero. Calculan meticulosamente el crecimiento esperado y el potencial de ganancias de sus inversiones. Este enfoque estratégico los posiciona para obtener mayores ganancias y éxito a largo plazo. Esto significa que las personas ricas entienden las consecuencias y los costos asociados con cada decisión que toman, lo que lleva a elecciones más informadas y estratégicas. Saben que nada en la vida es realmente gratis, siempre hay un precio que pagar. Este concepto resuena profundamente con la mentalidad de los adinerados. Entienden que cada elección conlleva consecuencias y compensaciones, y aceptan de buen grado la idea de que los sacrificios y la consideración cuidadosa son elementos vitales en el viaje de construcción de riqueza. Es crucial tener en cuenta que este principio no se trata de precaución excesiva o evitar completamente el riesgo, en cambio, enfatiza tomar decisiones informadas basadas en una comprensión completa de los resultados potenciales. Los ricos reconocen que asumir riesgos calculados es fundamental para construir riqueza, pero pesan cuidadosamente estos riesgos contra las recompensas potenciales. Al adoptar la mentalidad de que cada decisión tiene su precio, puedes tomar decisiones más deliberadas en tu viaje financiero. 9. Abrazar la gratificación postergada. Imagínate en una encrucijada, enfrentado a dos caminos, uno ofrece gratificación inmediata y el otro promete beneficios a largo plazo. Los ricos consistentemente optan por el camino que se alinea con sus objetivos financieros, incluso si requiere sacrificar indulgencias a corto plazo. En lugar de seguir impulsos emocionales o buscar ganancias a corto plazo, toman un enfoque cuidadoso y calculado. Reconocen que la gratificación postergada y la toma de decisiones calculadas pueden llevar a recompensas extraordinarias en el futuro.
Ayuda a evaluar los posibles intercambios antes de compras o inversiones impulsivas y considerar el impacto a largo plazo de tus decisiones en alineación con tus objetivos finales. Este principio se aplica a decisiones de todos los tamaños, ya sea elegir entre un artículo de lujo e invertir en tu futuro o decidir cuánto ahorrar de cada cheque de pago. Cada elección lleva consigo consecuencias, y priorizar consistentemente tu bienestar financiero a largo plazo te permite tomar decisiones que te acercan más a tus metas. A medida que asimilas esta información, recuerda que nada que valga la pena viene gratis y cada decisión tiene su precio. Construir una fortuna desde cero requiere una comprensión holística del dinero y una voluntad de desafiar la sabiduría convencional. Al aplicar los métodos discutidos y abrazar una mentalidad de construcción de riqueza, obtienes control sobre tu futuro financiero, acercándote a la vida que siempre has soñado. Recuerda, construir riqueza no es tan simple como estudiar duro, trabajar diligentemente y ahorrar rigurosamente. El camino convencional de la educación, el empleo y el ahorro frugal pueden no ser la clave para la prosperidad financiera. Espero que encuentres valor en este video. Por favor, compártelo con tus amigos y familiares que puedan necesitar este mensaje para inspirarlos en su viaje financiero. Te deseo éxito. Gracias por ver hasta el final. Por favor, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para obtener más contenido. Que tengas un hermoso día o noche, y nos vemos en el próximo video.